Parte súper importante de entender en este universo es que lo que percibimos como realidad no es en realidad la realidad. Tú imagínate una cafetera donde tienes el agua, que imagínate que estamos haciendo una metáfora, ¿no? Y que el agua sea la realidad, ¿no? Sea los acontecimientos que están pasando en la vida, que tú estás pasando tú. Y tú tienes un filtro de café. Y ese filtro de café lo que simboliza son todas tus creencias, todos tus valores, todo lo que tú viviste de pequeña o de pequeño. Y ahí están en ese filtro, ¿sí? Entonces viertes el agua, que es la realidad, por ese filtro y sale lo que tú interpretas como la realidad. Esto es una manera muy sencilla de entender por qué cada quien que va a ver una película y vas tú con tus amigos, sale viendo películas distintas. A unos les gustó, a otros no. Otros piensan que qué poca madre de ese güey que mató a los otros y otro piensa que por qué no los mató antes. Y cada quien interpreta la realidad dependiendo de sus creencias, de sus valores, de la información de su infancia, inclusive la información que heredamos de generaciones anteriores a la nuestra. ¿Por qué te digo esto y por qué es tan importante entenderlo? Porque no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Vemos las cosas por esos filtros que pasan la realidad. Te voy a dar ejemplos a ver si así lo captamos un poquito mejor. Hay tres filtros súper importantes que son, imagínate el café, por el cual pasamos lo que sucede, ¿sí? Esos tres filtros de información uno es eliminación, es la historia que nos contamos, esa interpretación vamos a manejarla como la historia que nos contamos, ¿ok? Podemos hacer esa historia por medio de tres filtros: eliminación, generalización e distorsión. Y les voy a explicar lo mejor que pueda, ¿ok? Eliminación es cuando nos contamos la historia, pero eliminamos una parte de la información. Por ejemplo, en frases como, ya sabemos qué hacer. La pregunta ahí sería, ¿quiénes sabemos? Estás eliminando quiénes sabemos. Te estás contando una historia que está como que con información omitida, ¿sí? En esta situación, todos sabemos qué hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer y quiénes somos todos? ¿Sí? Nos contamos la historia ya con un filtro de que eliminamos una parte de la información, entonces no podemos ser objetivos en lo que estamos percibiendo. Otra parte muy importantísima es la generalización. Generalizamos la manera de ver las cosas, de contarnos la historia, por ejemplo, con estos adjetivos calificativos universales de generalización, como todo, siempre, nunca, nada. Siempre me dice lo mismo. La pregunta ahí sería, ¿qué te dice y qué es lo mismo? ¿Sí? Todo el tiempo me estás persiguiendo. Todo el tiempo, o sea, desde que Dios amanece hasta que Dios anochece, no es verdad. Pero utilizamos estas muletillas para transformar la realidad y hacernos una idea de una historia que nos estamos contando. Y lo que tú haces después no es más que reaccionar a esa interpretación. ¿Te das cuenta cómo todo es un lío? Otra parte de la generalización es, utilizar nada, siempre, todo, nunca, ¿sí? Después de ahí tenemos la distorsión y ahí es así como una alucinación completa, ¿no? Gente que llega a terapia me dice, a ver, ¿cuál es el motivo de la terapia? No, es que mi esposo no me entiende. ¿Qué quieres decir con eso? Mi hijo está en una crisis. No entiendo yo eso, esa es una interpretación de la realidad. Y en este caso estamos viendo la distorsión, cómo distorsionamos todo, ¿no? Mi esposo está bañándose, cantando una canción, seguramente pensando en otra mujer.
ya ahí le añadimos a la distorsión esas lecturas mentales que nosotros pensamos que los otros piensan. Es que me vio como queriendo decir que me odia. Esa es una interpretación, es una distorsión de un solo gesto. ¿Por qué te digo esto? Porque constantemente estamos en mucho dolor, porque estamos interpretando la realidad con estos filtros. Si en tu infancia hubo abuso, tus padres no se llevaron bien, te generaron mucha culpa a base de criticarte, de estar constantemente limitándote, tú vas a vivir eso mismo de grande. Esa es otra distorsión. Pasas el agua, pasas la situación, los hechos que pasaron por esos filtros donde tu información van a distorsionar lo que tú estás viviendo, y lo peor de todo es que tú vas a reaccionar a esa distorsión de información. Lo más recomendable en estos casos que yo hago en terapia, que es parte de mi maestría en bioneuroemoción, es relatar los hechos lo más limpio posible. Por ejemplo, yo te cuento, viene un hombre, se abre la puerta, entra una persona, se sienta en la parte de enfrente de la mesa, toma su celular, observa su celular por 1 hora, deja su celular en la mesa, se levanta y se va. Esos son los hechos que pasaron. Pero nadie cuenta los hechos como pasaron. Cuentan los hechos como ellos los interpretan. Entonces, una manera de contarlo es de que Lili, siempre mi esposo está de mal humor. Ay, la chingada, ¿y cómo sabes tú que está, qué gesticulaciones está haciendo como para que tú interpretas que está de mal humor? Los hechos serían, el tono de voz era muy alto, más alto que el tono de voz para hablar, sus gestos estaban en las cejas fruncidas, la voz más alta, ¿sí? El ceño fruncido, algún rasgo, ¿sí? que tú estás interpretando que él está de mal humor, y aparte generalizando que siempre está de mal humor. En el mismo ejemplo de la persona entrando, otra manera de relatarlo es: no, Lili, es que no sabes. Abre la puerta al güey, como que se le viene acabando el mundo, entra como perro enojado, se sienta histérico, seguramente empieza a ver todas sus amigas en el celular que siempre está viendo, y el desgraciado después, sin decir nada, se larga. Es la misma narrativa. Digo, es la misma escena, diferente narrativa. Es la historia que tú te cuentas y tú ya estás histérica o histérico porque estás contándote una escena con tus filtros de realidad. Otro es el juicio. Cuando tú enjuicias una situación o una persona o un acontecimiento, tú ya le estás dando un valor implicado a algo que no lo tiene, ¿sí? No, es que este está súper mal. Espérame. Dependiendo de dónde lo veas, tú está esa interpretación. Porque lo que para ti es súper bien, para otra persona es súper mal. Y eso es una interpretación muy fidedigna de todo el tiempo la historia que nos contamos. ¿Por qué esto es importante? Porque la manera en que tú puedes percibir una realidad puede estar influenciando en tu estado de humor, en las relaciones que tienes con los demás, en la manera que tú te hablas a ti mismo, en la manera que tú reaccionas con los que te aman, en la manera que tú diriges absolutamente toda tu vida. El lenguaje, la manera en que nosotros nos contamos la historia, debe de ser muy autoobservable. Espérate cuando tengas un conflicto, detente, ahora sí que como los comerciales de hace 1000 años en México, respira profundo y analiza la historia. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Es que no me quiso dar beso cuando se fue? No, seguramente sigue pensando en la otra. Es un desgraciado. A ver, igual y el hombre, cuando se estaba yendo, estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo, estaba distraído, ni siquiera se acordó de darte o no un beso.
y tú ya estás alucinando toda una interpretación. Ahora, si tú quieres darle un beso, pues acércate y vele a dar un beso. No estés interpretando y haciendo conclusiones, distorsionando, eliminando, generalizando y haciendo juicios de lo que está pasando enfrente de ti. ¿Cómo sabemos si estamos haciendo esto? Porque tú no estás en paz, porque tú no estás en equilibrio, tú no estás en tu centro y constantemente estás siendo víctima de tus propios filtros mentales. La manera de evitar esto es simplemente mantente en presencia. Mantente con 2 respiraciones antes de quitarle la cabeza al de enfrente, porque según tú te quiso decir que no sé qué, y empiezas a alucinar, que tú les mentes, que tú sabes, que eso no puede ser. Nadie puede leer la mente de otra persona. Entonces, mantente con una respiración intencional, con una respiración, con una manera de dirigir tu atención hacia tu paz. Y antes de vomitarle a alguien alguna situación, defiende tu paz y revisa la historia que te estás contando. Yo soy Lili y es un placer acompañarte en esta loca aventura. Mi intención siempre es darte las mejores herramientas para que tú empieces a vivir desde ya la libertad emocional y la abundancia. Esta manera de relatarnos sobre la vida nos mantiene en una cárcel de emociones donde le guardas resentimientos al de al lado, estás en crisis, estás en estrés constante, pero es simplemente por la historia que te estás contando. Revísela, deténtela y sobre todo elige a tu favor. Te mando un beso y nos vemos en el siguiente videíto.